anterior, que si aún no lo han visto, mi gente, se los recomiendo, les mostraba un resumen semanal de mi rutina, mi primera semana de regreso en Londres después de unas largas vacaciones. En el vídeo de hoy quiero que demos unos pasos hacia atrás y nos movamos en reversa y regresemos a una semana antes de la fecha en que regresamos a Londres, ya que quiero mostrarles y darles un resumen de las cosas que estuvimos haciendo desde que salimos de Alicante. Fuimos a Francia, pasamos por el sur de Francia y estuvimos quedándonos en la hermosa ciudad de Perpiñán. Luego seguimos adelante hasta París, donde vive mi hermano, que por cierto, mi gente, es el chico que está cantando a inicios del video. Si quieren ver toda esa canción, se las voy a estar poniendo más adelante, así que acompáñenme y quédense hasta el final del video. Pues quiero darles un resumen de todo lo que fue la salida de Alicante, quedándonos en Perpiñán, un día y medio que estuvimos en París, luego fuimos hasta Calais y de Calais agarramos el ferry que nos trajo a Dover, el sur de Inglaterra. Si no quieren perdérselo, como dije, quédense hasta el final del video y desde ya les doy las gracias por acompañarme. Finalmente llegamos. Después de unas largas horas, tuvimos que hacer varias paradas, por eso nos cogió totalmente de noche. Vean, súper de noche. Vean qué luna más hermosa. Y bueno, nosotros nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Vean qué sucio está, solo por un viajecito. Buenos días, mi gente. Acompáñenme, hoy es domingo, estamos en el mes de agosto, estamos en Torrevieja, Alicante, España. Y bueno, en el día de hoy es un día de chill, un día de estar tranquilos, de disfrutar. Ahora mismo voy rapidito al Mercadona antes de que me lo cierren, porque ya está abriendo los domingos, pero cierra a las 3 de la tarde. No sé qué hora es, son casi las 12. Voy al Mercadona porque me quedé sin leche para mi nene y esta mañana no le pude dar su colacao, que a él le encanta su colacao original, siempre se lo toma en las mañanas. También quiero darle una lavadita al coche, les voy a mostrar cómo está. Solo en el viaje, pues cochino, puerco. Y después el plan es irnos a la piscina con mi nene a disfrutar porque, mi gente, qué calor. Acá es rapidito a lo que voy. Esta es la piscinita. Esta para adultos un poco más profunda y esta acá completamente para niños. El agua deliciosa, calentica. Acá le da el sol todo el día, bueno, ya es de mediodía, entonces pues tibiecita, rica. ¿Te gusta el agua, Chucho? Sí. A ver, díselo a los amigos acá. Ven acá. Saluda. Hola. Hola, ¿cómo está el agua? ¿Está rica? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. Oh, ok. Finalmente me escapé de mi nene y acá estoy viendo los juegos del calamar, la última temporada. Hello mi gente, buenos días. Tristemente ya nos marchamos a Londres porque bueno, saben, nos queremos quedar siempre en estos hermosos países. España, Portugal, Italia, Francia, nos encanta. Y bueno, en este viaje no voy a estarle mostrando nada de ruta, ya los tengo aburrido con eso. Vamos a hacer una parada técnica en Perpiñán y ahí entonces, si podemos, visitamos esa hermosa ciudad y les muestro un poco más. Luego vamos a ir a París
a visitar a mi hermano. Como saben, les he dicho que él vive en París. Y de ahí vamos a seguir camino a Calais y tomar el ferry e irnos de nuevo a Inglaterra. Vamos para Londres. Así que acompáñenme en esta ruta de 2 días. Vamos a estar haciendo paradas y nos vemos luego. Lindo día. Bueno, gente, y este es el hotel que estuvimos reservando acá por una noche en Perpignan. Así luce. Una cama doble y una single. Aire acondicionado, muy importante porque hay 36 grados de temperatura. Acá tetera para café, algunos souvenirs. Y este es el baño. Ducha, espejito, secador. Todo limpio y confortable. Con vista acá. También les muestro. Vista acá al centro de la ciudad. Acá estamos a más o menos unos 500 metros del casco histórico, del centro. Y así lucen sus calles y sus edificaciones. Posiblemente luego les doy un paseíto, pero hoy es domingo y como ven está todo cerrado. Son las 6 de la tarde ahora. Buenos días. Ya nos marchamos, mi gente, de Perpignan, bien tempranito en la mañana. Mi gente, ya estamos en casa de mi hermano y pues así luce el barrio, acá en París, donde él vive. Y no sé si ven por allá ese pico que se ve ahí, ¿lo ven? Esa es la Torre Eiffel. Vamos a ver si podemos visitarla, no prometo nada, pero bueno. Esta es la hermosa vista panorámica desde su apartamento. Me encanta. Intermarché, supermercado, acá en París. En el barrio de la Defensa. Era más feo, más trapito. Me gusta. Eso Está más bonito esto. me gusta. A mi abuela. Esto, ¿no? Está más bonito esto. Porque está... Les estoy mostrando acá un complejo residencial en el área de la Defensa, o bueno, un poco salido, lo que es en los suburbios de Francia, ya ha salido un poco de lo que es el centro de París. Lugares así, porque obvio. Esto acá es una boulangerie
Je vais prendre aussi une petite bouteille de coca avec. Hemos venido al restaurante local tailandés. No nos vamos a quedar, es un lugar bastante acogedor, un lugar familiar como pueden ver, pero vamos a estar pidiendo para llevar la comida, ya que no hemos venido todos los integrantes. Es un restaurante local de acá de barrio, de acá de estos condominios que les estuve mostrando antes. Y pues más o menos ahí pueden ver los precios. Todo va desde 4, 5 hasta 12 y 13. Cuando me entreguen la comida les muestro cómo luce, aunque va a ser para llevar. No va a tener la misma presentación que tiene un plato cuando se lo sirven acá en el restaurante. Buenas tardes, les saludo a todos desde acá, desde Francia. Bueno, estamos en Calais, creo que en francés se dice Calais,
Corríjanme aquellos que me vean desde acá, desde Francia, porque, como he dicho antes, es un idioma que quiero aprender. Y vamos a ver, señores, si este año 2025 logro aprender francés. Deseenme suerte con eso. Y bueno, como les dije anteriormente, ya partimos de Alicante hace unas 2 noches, 3. Estuvimos pasando por París a ver a mi hermano, a compartir con él un rato. Estuvimos lo que es la noche de ayer, el día de ayer completo con él. Les estuve grabando algunas cositas de ahí del barrio donde él vive. Y también fuimos a comer pedimos comida, fuimos a buscar comida, no nos quedamos. Porque gente, llevo un cansancio extremo de tanto viaje, de tantas cosas que hemos estado haciendo en familia pues este verano. Además de los calores que están haciendo también, que son intensos, como ya he dicho. Acá en Francia ya refrescó un poco, ya no hay tanto calor. Y también ya vamos camino a Inglaterra, donde el clima se agradece que refresque un poco. Ahora estamos en Calais. Vamos a estar tomando el ferry que va de el puerto de Calais en Francia hasta el puerto de Dover en el sur de Inglaterra. Y bueno, no les voy a estar grabando mucho de eso porque ya les he puesto video anteriormente. Voy a ir haciendo pequeñas grabaciones, corticos, de puerto, de esto, lo otro, el ferry, así para no aburrirlos mucho. Y ahora lo que vamos a ver, porque estamos un poco temprano, nuestro ferry sale a las 11 de la noche y ahora son las 6:30 de la tarde. Y bueno, quise venir con tiempo, quise venir antes, quise también dar un paseíto por acá por Calais. Vamos a ver qué ofrece esta ciudad. De momento estamos acá como en una especie de polígono industrial, llamémosle así, a la entrada de lo que es el pueblo, con muchísimos, les voy a mostrar, muchísimos restaurantes, cafeterías, por acá un McDonald's, Airbnb, hoteles y bueno, un poco de todo. Ahora nos vamos a adentrar un poco más lo que es en el pueblo y vamos a ver qué vemos por ahí. Les voy a estar enseñando la arquitectura hermosa de acá, del norte de Francia, Calais. Acompáñenme. Bueno, gente, bienvenidos a Calais, esta ciudad francesa portuaria, ubicada en el norte. Una de las ciudades acá, uno de los pueblos más grandes de lo que es el distrito, el departamento de Pas de Calais. Y bueno, así lucen sus calles. Tiene muchos edificios. Yo contaba con un poco más de casitas antiguas, si les soy honesta. Tiene su segmento que ya les mostré, con casitas así un poquito más antiguas. Casitas cookies, como digo yo. Ahí el perro tumbó. No se asusten, nadie. No fue una persona dañada. Fue un perro que se trepó en una mesa para ladrarme. Perro dice, ahí va la salchicha. Y bueno, gente, nada. Así lucen sus calles. Rue Alphonse Daudet. Así se llama esta calle. Y bueno, muy fresquito el clima. ¡Wow! Me encanta. Hay unos 17 grados acá. Se escucha el sonido de las gaviotas. No sé si me escuchan bien porque hay viento y ando sin micrófono, mi gente. Me disculpo por eso.
Pero bueno, se escucha el sonido de las gaviotas, se siente ya el olor a mar, aunque desde acá no lo puedan ver. El mar está para allá, en esa dirección. Ya para allá vamos dentro de muy poco. Y bueno, vean acá este río. A mí en lo personal me encantan todos los ríos de Francia. Por allá está lo que es la parte más antigua, donde les decía que están las casitas más pequeñas. Hay una especie de iglesia o catedral por allá. Otra por acá. Y el centro de la villa está en esa dirección, que creo que para allá vamos a agarrar ahora. Hay muchos edificios modernos, como pueden ver. Qué bien. Muy bonitos, muy bien, bien cuidados. Las casas también están bien cuidadas, bien bonitas. Me gusta mucho. Mi gente, Calais es conocida sobre todo para mi gente de Inglaterra. Mi audiencia inglesa, déjame saber si es verdad, por su puerto. Porque bueno, el puerto, que es a donde nos dirigimos ahora, es donde se toman los ferries, comunica Calais, en el norte de Francia, con Dover, en el sur de Inglaterra, y con Portsmouth, Plymouth, todos estos ferries que hacen los viajes, que atraviesan lo que es el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Pues bueno, parten de acá, de esta ciudad. Acá en Calais no solo tienen el ferry, sino que está también el servicio, está el Canal de la Mancha, y tienen el servicio Le Shuttle, a nosotros nos gusta llamarle la longaniza, pero bueno, es el tren, longaniza, como decimos nosotros, donde ustedes van en autobuses o en coches, se meten dentro de ese estilo de tubo y cruzan al otro lado también, cruzan a Inglaterra. Y esa es una jornada cortísima, son unos 35 minutos nada más, mucho más rápido que el ferry, que ahora nosotros vamos a tomar el ferry porque a mi madre no le gusta estar bajo tierra o bajo el mar. Y nosotros es 1 hora y media lo que va a durar. Pero bueno, ya eso les voy mostrando luego. Sigan conmigo. Kevin, saluda. Di hola. Dile aquí estoy. Di hello. I am here. Di hello. El Di bonjour. Jut. No, bonjour. Jut. Oye, habla francés. Bonjour. Bonjour. Jut. Bonjour. 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 Jut. Bonjour. Forget. Llegamos al puerto. Este es el puerto acá, así luce. El puerto de Calais. Primera vez que vengo acá, a este puerto, a esta parte como tal. Estas son las oficinas, bueno, acá lo que es la estación, donde están los baños, donde hay cafetería, donde pueden rentar un coche si les apetece, amigos. Yo decía que yo siempre que venía aquí a Calais he venido en transporte público, es decir, en transportes, autobuses que he tomado y así. Primera vez que vengo a Calais en mi coche, porque yo cuando vine la vez pasada y cuando vine ahora esta vez, saben que vine el año pasado igual y ahora, este año, 2024-2025, pues estuve viniendo por otro puerto, por el de Portsmouth, ya lo saben. Ahí tengo un video que se los voy a ir dejando para aquellos que no lo hayan visto. Y el del año pasado también, se los voy a dejar los dos en la descripción de este video. Y bueno, acá sí luce, me gusta. Está atardeciendo, muy bonito. Son las 7 ahora,
7 y algo de la noche. Y pues así luce lo que es las entradas por donde entran los diferentes coches según la línea de ferries que hayan reservado. Hay diferentes compañías, como ven ahí está P&O Ferries, Irish Ferry, DFDS. Nosotros estuvimos reservando por la Irish Ferry y tengo luego que averiguar bien dónde es, pero nosotros vamos a estar abordando alrededor de las 11 de la noche, así que es muy temprano todavía, nos queda bastante tiempo. Nosotros estuvimos comprando ya lo que es cena, en caso de que acá no hubiese nada, pues ahí tengo una ensaladita, se las voy a estar mostrando, de salmón deliciosa que me apetece. Y vamos a estar cenando ahora, amigos, para ya entonces luego estar listos para cuando comience el abordaje. Esta es la ensaladita que les comentaba. Como ven, se ve deliciosa, saludable. Tiene arroz, tiene salmón, tiene aguacate, maíz. Esto acá, no sé qué es. Tiene beans. Y bueno, buen apetito. Ya estamos de espera acá. Todavía barco de nosotros no llega. No es este de acá. De nosotros otra línea, Irish. Bueno, ya acá van llegando los coches y se van parqueando. Nosotros estamos bien al antico acá, somos el número 2 en la fila nuestra. Así que es bien venir, hace bastante bien venir temprano, porque así mi gente pueden entrar y no tener que estar luego esperando en la cola. Van adelantando en ese sentido. Son ahora las 8:10. Como dije, nuestro ferry sale a las 11 de la noche. A partir de las 10 o quizás un poco antes, pues empiezan a abordar. Y bueno, nada. Las 8 no, mentira, son ya las 9. Así que falta muy poco. Vamos a ver si empiezan antes de las 10 a abordar. Y si no, pues nada. Ya acá estamos en fila. Hay baños por allá con máquinas de estas que le echas monedas y tomas café o refresco y algunos snacks. Vean ese barco, este ferry. Qué grandote, qué hermosote. Déjenme en los comentarios ustedes a quién de ustedes les gusta pues viajar así en cruceros, en ferries, en barcos. A mí me gusta mucho, pero a mi madre le tiene temor. Así que ahí comenten y díganme. Ya tomamos el ferry, todavía no partimos, pero bueno, ya lo tomamos. Disculpen mi cara de cansancio y de sueño. Y bueno, ahora es 1:30, más o menos. Salimos de acá con un poco de atraso, pero bueno, igual. Por el cambio de hora, porque en Francia, España, todos estos países acá, excepto Portugal, que es la misma hora de Inglaterra, lo que es España y Francia tienen una hora de más. Entonces ahora llegamos igual, temprano, a Inglaterra. Se suponía que salíamos a las 11, era 1:30 de trayecto, llegábamos a las 11:30 hora de Inglaterra. Pero bueno, ya son las 11 y todavía están abordando los coches en el ferry.
Entonces, bueno, supongo que tendremos unos 20, 30 minutos de atraso. Pizza. Pizza. Sí, pero tú no, tú estás lleno, ya comiste. ¿Tú quieres pizza, mamá? No, yo no quiero pizza. ¿No? ¿Esto? Eso es un pie. ¿No quieres? No, no quiero pie. ¿Esto? ¿El carne este te gusta? Carne, sí, no, pero no quiero, gracias. ¿Ah? ¿Te gusta el barco? No necesito eso. Respóndeme, ¿te gusta el barco? Bien, Yes. pizza me gusta. Eso Sí, pizza te gusta, es rico, pero no pizza. No. No. Veneno. No sé si me escuchan, pero bueno. Es solo 1 hora y media. Acá afuera van a sentir ruido ahora. Esta es la terraza afuera, estaba lloviendo, así que está totalmente vacía. Área para fumadores acá afuera, hay solo 2 personas y yo, que no fumo. Pero quiero mostrarles acá la vista de la ciudad de noche, mi gente, del puerto. Disculpen mis pelos acá y mi cara de cansancio, mi gente, pero bueno, ha sido un viaje largo. Bueno, no un viaje tan largo, pero bueno, llevo unos días y entonces estoy agotada. Nada, cuando estemos en Londres les vuelvo a grabar. Voy a dormir, esta horita y media ahora voy a descansar. Todavía desde el puerto de Dover hasta casa son 2 horas. Así que y bueno, mi gente, el regreso a casa, bueno, en el ferry todo muy bien. Como les dije, 1 hora y media. De hecho, el ferry tomó una velocidad ligeramente un poco más rápido y adelantó lo que fueron unos 10 minutos. Estuvimos llegando a las 11:20 a Reino Unido, al sur de Inglaterra, como dije, al puerto de Dover. Y de ahí el proceso de salida en el coche, pues todo muy automático, todo muy organizado. Eso es algo que me gusta mucho de acá del sistema inglés, mi gente, si les soy honesta. Hay mucha organización, mucha puntualidad y bueno, todo funciona bastante bien. Una vez ya regresando a Londres, entrando en la ciudad, pues bueno, adaptarse a manejar en el lado contrario de la carretera, como yo me digo a mí misma en mi mente, siempre a la izquierda, siempre a la izquierda. Algo que también les recomiendo a todos ustedes de Europa, mis suscriptores españoles, italianos, franceses que vengan acá, pues recuerden que acá mi gente se maneja en el otro lado de la calle. Bueno, nada, deseo les haya gustado mucho este video. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido este video, sobre todo qué les ha parecido
el canto de mi hermano. Mi hermano se está dedicando a eso últimamente, es su afición, es algo que le gusta, no es para nada profesional, es algo que él hace en su tiempo libre y algo que quisiera continuar haciendo. Para nada es un profesional, así que no me lo juzguen como profesional. Déjenmelo en los comentarios qué les ha parecido. Estuvo cantando una canción de el divino Pavarotti y otra canción también tradicional, típica francesa en idioma francés. Les quiero un montón. Recuerden que estuvieron compartiendo tiempo con Dakisi. Se me cuidan y nosotros nos vemos próximamente en el siguiente video. Chao, chao. ¡Mua!